Buenas tardes, Dios te bendiga y Dios te guarde de una manera especial y poderosa. Una vez más, te habla el pastor Roberto Carlos. Para mí es una bendición poder compartir una palabra de vida por este medio. Antes de comenzar, por favor te invito a que te suscribas a este canal, active la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que transmitimos una palabra del Señor y que dé un like para que así pueda bendecir nuestros ministerios. Bueno, bien, hoy quiero analizar lo que es el texto sagrado. ¿Por qué quiero analizar el texto sagrado? Quiero hablarte de un texto muy famoso que todos lo conocen, pero todos, no todos, perdón, sino la gran mayoría, lo que han hecho es una eisegesis de ese texto. Cuando hablo de la palabra eisegesis, es lo contrario a la exégesis. Porque la exégesis es el desarrollo semántico de un texto. O sea, es el desglose de un texto. Cuando tú haces una exégesis, busca de dónde salió el texto, por qué salió el texto, dónde se escribió ese texto, por qué se dijo lo que se dijo en ese texto, en qué año se remonta cuando se dijo ese texto, a quién se le habló en ese texto. Y se buscan palabras desconocidas que dice el texto para analizarla. O sea, eso es una exégesis completo del texto. Pero una eisegesis es lo que tú aplicas tú de lo que tú entiendes, tu propio conocimiento, que muchas veces es incorrecto. ¿Por qué? Porque la eisegesis es tu propio intelecto, tu propio conocimiento. Y recuerda que el texto sin el contexto es un pretexto. Entonces, hay un versículo que lo han dispersado, lo han mal empleado, haciendo eisegesis de él. El versículo es Romanos 11:29. Oye cómo dice Romanos 11:29. Dice, así que, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Muchas personas han interpretado este texto, pero lamentablemente el caso lo han mal interpretado. ¿Por qué? Porque no se van al contexto del texto. Cuando tú te vas al contexto de lo que es esta escritura, te vas a dar cuenta que el contexto dice la restauración de Israel, que se encuentra en el versículo 23 del mismo capítulo 11. La restauración de Israel. O sea, que desde el versículo 25 hasta el versículo 36, que es donde acaba el contexto, solamente va a hablar de restauración, porque esto es el contexto, la restauración de Israel. En esos versículos va a hablar en cuanto a la restauración de ¿quién? De Israel. Pero sin embargo, el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, muchos se han agarrado de acá para descarriarse y decir, no, porque Dios me dio una palabra, Dios me dijo que yo era profeta, Dios me dijo que yo era evangelista, Dios me dijo que yo era pastor, que yo era apóstol, que yo era maestro. Y por cuanto Dios me dijo que yo era maestro, apóstol, evangelista, profeta, pastor, etcétera, yo no voy a morir en el mundo. Yo voy a morir siendo lo que Dios dijo. Yo voy a morir siendo el profeta que Dios dijo. Yo voy a morir siendo el evangelista que Dios dijo. Yo voy a morir siendo el pastor que Dios dijo. Y así es que el diablo tiene engañado a muchas personas para que no vengan a los pies de Cristo, engañados con este texto. ¿Para qué? Para que lo malentiendan y así se queden fuera. Déjame decirte que en lugar de tormento, hoy en día hay muchas personas con llamados tremendos. Hay muchas personas que eran tremendos profetas. Hay muchos libros que fue Dios que los reveló, pero nunca se escribieron. Porque ellos entendieron que ellos estaban en el mundo, pero antes de morirse ellos le iban a servir a Cristo. Y por cuanto le iban a servir a Cristo por un llamado que tenían ellos no iban a morir sin servir a Cristo. No iban a morir sin escribirle ese libro a Dios. ¿Por qué? Porque irrevocable es el don. Irrevocable es lo que Dios dijo. ¿Cuándo es irrevocable? Cuando tú estás amarrado a la palabra del Señor. Cuando tú estás cumpliendo los mandamientos. Cuando tú estás cumpliendo lo que Cristo dijo. Lo que Él dijo es irrevocable. ¿Por qué? Porque tú estás siendo fiel. Y como estás siendo fiel, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero ok, vamos a ir al análisis entonces, al análisis del texto, como te dije anteriormente, del versículo 29.
Vamos primero al versículo 25. Escucha bien cómo dice, por favor. Estamos haciendo exégesis a ese texto. La restauración de Israel. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endureciendo en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Me detengo ahí porque voy a explicar verso por verso. Oye lo que dice aquí, que Dios mismo endureció el corazón de Israel. En parte lo endureció. Hasta que haya entrado la plenitud ¿de quién? De los gentiles. Eso mismo pasó con Faraón. Que Dios endureció el corazón de Faraón para él glorificarse. Dice la Biblia, aplicando la gramática bíblica, dice la Biblia, a lo suyo vino. Escuche bien. A lo suyo vino. ¿A qué vino Cristo? A lo suyo vino. Al plan de salvación. ¿Vamos claro? A lo suyo vino. ¿A qué vino Cristo al mundo? A morir por nuestro pecado. A lo suyo vino. A salvarnos. A través de muerte en cruz. A lo suyo vino. Mas los suyos no le recibieron. ¿Quiénes no le recibieron? Israel no le recibió. ¿Por qué no le recibió? Porque Cristo mismo, dice la palabra aquí, que endureció su corazón en parte. Para que nosotros seamos injertados. Para que la salvación pueda llegar a nosotros. Lo suyo vino. Mas los suyos, el pueblo no le recibió. Mas los que lo recibieron fueron constituidos hijos de Dios. Mas los que lo recibieron, o sea, nosotros fuimos constituidos hijos de Dios. O sea que para nosotros la desobediencia de Israel fue una bendición. Escuche bien. Este pueblo es tan santo que la desobediencia de ellos fue una bendición para nosotros. Continúo con el texto. Dice el 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Va a apartar la impiedad. Desde Sión el libertador. Esto me gusta, ¿por qué? Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Porque una promesa del Padre. Recuerden bien que Israel es salvo por promesa. ¿De quién? De Jehová. Jehová dijo que iba a salvar a Israel. Israel es la esposa del Padre. Muchos están confundidos que dicen que Israel es la iglesia de Cristo. Israel no es la iglesia de Cristo. Israel es la esposa del Padre. La iglesia de Cristo somos nosotros los gentiles. ¿Comprenden? Y Israel no es que se va a casar. Porque Israel ya se casó por promesa. ¿Con quién? Con el Padre. Quienes nos vamos a casar somos nosotros los gentiles. ¿Con quién? Con Cristo. Entonces, los convidados a la boda, hay unos convidados a la boda que son ¿quién? Israel y el Padre, porque se van a casar sus hijos. Sus hijos. Y luego todo Israel será salvo. Vendrá de Sión el libertador y apartará la impiedad. O sea, Dios apartará el pecado de Israel para salvar a Israel como Él lo estableció en su palabra. Y dice el 27. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite su pecado. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite su pecado. Dios pactó con Israel. ¿Qué pacto Dios hizo con Israel? De salvarlo del pecado, de quitarle el pecado. Escuche bien el 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a elección, son amados por causa de los padres. O sea, Israel se hizo enemigo de Dios por causa de los gentiles, por causa de nosotros. Y dice el 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿De qué está hablando aquí el 29? Irrevocable es el llamamiento de Dios. Está hablando de la salvación. Está hablando de que irrevocable es la salvación para Israel. Irrevocable es lo que Dios dijo de Israel. Dios va a sacar el pecado de Israel como está escrito en la Escritura. Dios apartará la impiedad de Israel como está escrito en la Escritura. Dios salvará a Israel por promesa como está escrito en la Escritura. Y esto es irrevocable lo que Dios dijo. O sea que no está hablando de que si yo era profeta y yo me descarrío y en el mundo yo puedo seguir profetizando porque el don es irrevocable. Porque si yo soy evangelista, yo impío, yo puedo dar un mensaje porque el don es irrevocable. No, porque yo fui maestro, yo puedo seguir enseñando porque el
perdón es irrevocable. Entonces, ¿dónde dejamos el texto sagrado que dice que Dios no usa vasija de deshonra? Cuando usted se aparta de los caminos, usted se convierte en vasija de deshonra. Y Dios no usa la vasija de deshonra. Entonces, hay que analizar el texto sagrado correctamente. No queremos analizar la Biblia, no queremos leer la Biblia. Y estamos enseñándole a una generación que necesita ser pulida. Hay una generación que necesita ser formada. Hay una generación que necesita quitarle la venda, la escama de los ojos. Ya no podemos dejar que las personas estén predicando disparate en los altares. Hay que formar a nuestros evangelistas, hay que formar a nuestros profetas, hay que enseñarles lo que dice la Escritura. Porque si no formamos nosotros, si no ayudamos a esos muchachos que están creciendo hoy en día, que están torcidos, que porque se aprendieron Juan 3:16 dicen que son evangelistas, porque tuvieron un sueño dicen que son profetas, porque Dios le dijo que en una ocasión que iban a ser pastores. Yo creo que van a ser pastores, es verdad, pero tiene que haber una capacitación, tiene que haber una preparación. No me digas tú a mí que Dios te dijo que va a ser pastor y tú estás buscando inmediatamente una marquesina para estar pastoreando. No, tiene que formarse, tiene que prepararse para que lo que vaya a hacer, lo vaya a hacer con excelencia. Y usted no está preparado, aunque tenga llamamiento, aunque tenga el respaldo de Dios, tiene que prepararse. No, porque yo no tengo que estudiar mucho, porque dice la Biblia que abra mi boca que yo la llenaré. Dios va a llenar la boca tuya de lo que tú has estudiado. Si tú no estudias, Dios no llena tu boca. Entonces dejemos de hacer exégesis, que es lo que nosotros entendemos del texto, y hagámosle exégesis a la palabra del Señor. Es más, ni siquiera tenemos que hacérselo, porque la Biblia dice que no tienen interpretación privada. Dice que la misma palabra tiene su propia interpretación ella. Ella se interpreta, la verdad, tú y yo no la leemos correctamente. Tú y yo no queremos estudiar la Biblia. Tú y yo no queremos leer la Biblia. Y es tiempo de que esta generación cierre mala agenda de prédica y vaya mal a los institutos bíblicos. Cancele más actividades y vayan a sus estudios de la iglesia. Que es lamentable que los cultos proféticos están llenos en la iglesia. Los cultos de avivamiento están llenos en la iglesia. Pero los cultos de oración y los cultos de estudio bíblico están vacíos porque la gente no quiere intimidad con Dios ni tampoco quiere conocimiento bíblico. Quieren andar emocionando a la gente. Y tienen que levantarse los atalaya en estos tiempos, ahora mismo. A cancelar las prédicas. Y decir, vamos a dar estudio bíblico. Los pastores tienen que agarrar a su evangelista y decirle, ¿saben algo? Si no te formas no vas a predicar. Tienes que formarte. ¿Por qué? Porque antes de los discípulos salir a predicar, primero Cristo lo formó. Y después que lo formó, le dijo, ahora vayan 2 en 2 a ser discípulos. Pero estaban formados. Entonces, ¿qué discípulo tú vas a hacer si no estás formado? Es tiempo de formarte. Es tiempo de coger la Biblia. Soltar la emoción y coger la Biblia. Dios te bendiga en esta noche, en esta hora. Y Dios te guarde.